nombre es Gabriela Vázquez Silva, soy estudiante de la licenciatura en Enfermería de la Universidad del Sur y en esta ocasión haremos el llenado de hoja de enfermería, que es el formato 7 y el formato 53, que es la curva de los signos vitales. Bueno, en esta ocasión nosotros tenemos aquí a una pacientita de nombre Epifania, tiene 30 años, sexo femenino, presenta 120 de peso, a lo cual está elevado, se encuentra fuera de su peso normal. Aquí le preguntamos a la paciente si tiene alguna alergia a algún medicamento y nos dice que desconoce alergias. El diagnóstico es una cefalea más hipertensión, ya que es obesa. Y la paciente ingresa a las 12 horas de la tarde. A las 12 horas, la temperatura del paciente tenía 38.2, de TEA presentaba 200-130, de frecuencia cardíaca presentaba 100 y de frecuencia respiratoria presentaba 24. En lo que se procede a administrarle a la paciente un metamizol sódico de 1 gramo vía intravenosa, siendo a las 12 horas. Siempre tendremos que remarcar la vía en donde se le haya administrado el medicamento a la paciente y la hora. Eso siempre no se nos tiene que olvidar. Siendo a las 13 horas, la paciente se sigue quejando del dolor. La temperatura se elevó a 40 grados. La presión arterial está en 170-120, frecuencia cardíaca en 88 y la frecuencia respiratoria en 22, por lo cual se le administra un medicamento captopril de 25 miligramos por vía sublingual, siendo las 13 horas. Igual aquí se tiene que remarcar la vía y la hora. Y aquí seguimos el control de sus signos vitales, que siendo a las 14 horas presenta 37.4 grados de temperatura, de 180-90 de tensión arterial, 77 de frecuencia cardíaca y 20 de frecuencia respiratoria. Siendo a las 15 horas presenta 36 de temperatura, 120-80 de tensión arterial, 72 de frecuencia cardíaca y 18 de frecuencia respiratoria. Siendo a las 16 horas presenta 38 de temperatura, 140-100 de tensión arterial, 76 de frecuencia cardíaca y 19 de frecuencia respiratoria. Siendo a las 17 horas presenta 37 de temperatura, de TEA presenta 130-40, de frecuencia cardíaca presenta 78 y de frecuencia respiratoria 18. Ahora vamos a hacer el llenado de la curva de presión arterial y temperatura. Igual aquí ponemos el nombre y el apellido de la paciente, el sexo, la edad y la sala en donde se encuentra. Aquí pondremos la fecha, el día en que ingresó la paciente, y aquí el día en que ingresó, siendo las 12 horas, la paciente presentaba 200-130 de presión arterial, lo cual aquí nosotros coloreamos 200 y 130. Siendo las 13 horas, la paciente presentó 170, 120. Igual coloreamos de color verde, siendo turno de tarde. Siendo las 14 horas, la paciente sube a 180, a 90 de presión arterial. Siendo a las 15 horas, igual la paciente se queda en esa frecuencia. Y siendo las 16 horas, la paciente presenta 140, 100 de presión arterial. Y siendo a las 17 horas, la paciente presenta 130, 40 de presión arterial.
Ahora nos vamos a la temperatura. Así como lo teníamos en la hojita, aquí tenemos la temperatura. Aquí nos dice que la paciente, siendo las 12 horas, la paciente presentaba 38 de temperatura. Aquí también pusimos las 12, las 13, las 14, las 15, las 16, 17 horas. Bueno, a las 12 horas la paciente presentaba 38. A las 13 horas la paciente ya presentaba 40 grados. A las 14 horas ya la paciente presentaba 37. A las 15 horas la paciente presentaba 36. A las 16 horas la paciente ya presentaba 38 y a las 17 horas ya la paciente presentaba 37, ya estaba en su temperatura normal. Bueno, aquí lo que quiere decir la curva es que nosotros remarcamos los niveles de temperatura que la paciente presentó. Esta es la curva de temperaturas. Bueno, eso es todo. Gracias.